El 23 de marzo de 2021, un barco del tamaño de 4 campos de fútbol se atascó de lado en el Canal de Suez. Durante 6 días, el Ever Given bloqueó el 12% del comercio mundial, 400 millones de dólares por hora congelados. Y lo más inquietante no fue el accidente, fue descubrir que nadie tenía un plan B. Porque cuando 3 empresas controlan el 54% de todo lo que cruza los océanos, no hay plan B posible. Mientras Jeff Bezos aparece en portadas y Elon Musk inunda las redes, el hombre que controla más comercio global que Amazon vive en el anonimato absoluto. Gianluigi Aponte, dueño de MSC, la segunda naviera más grande del planeta, nunca da entrevistas. Su empresa no cotiza en bolsa, no publica balances financieros completos y opera desde Ginebra con una opacidad que haría sonrojar a cualquier banco de paraíso fiscal. En el mundo de las finanzas, el silencio no es modestia, es poder sin contrapesos. Este no es un relato sobre barcos, es la historia de cómo un oligopolio legal construyó el control más absoluto que el capitalismo moderno ha visto y de cómo lo hizo sin disparar un solo tiro, sin violar una sola ley, simplemente rediseñando las reglas del juego mientras todos mirábamos hacia otro lado. Y lo más inquietante es que, a diferencia de otras crisis financieras, esta no terminó en reformas ni en rendición de cuentas. Terminó con un sistema todavía más concentrado, todavía más opaco, todavía más indispensable. La semilla de este monopolio se plantó en un lugar inesperado. La crisis financiera de 2008. Mientras los bancos caían y la atención global se concentraba en Wall Street, algo más silencioso ocurría en los puertos. Las navieras pequeñas y medianas quebraban en masa y las grandes absorbían los restos como tiburones en aguas ensangrentadas. Entre 2008 y 2016, más de 100 empresas navieras desaparecieron por fusión o quiebra. Lo que parecía una consolidación natural del mercado era, en realidad, la construcción de un oligopolio perfecto. El mecanismo era elegante en su simpleza. Maersk, MSC y CMA no solo compraron competidores, compraron puertos, terminales, empresas de logística terrestre y hasta el software que gestiona las aduanas. Hoy, una sola empresa puede controlar tu producto desde que sale de la fábrica en Shenzhen hasta que llega a la puerta de tu casa. Eso no es logística eficiente, es integración vertical absoluta. Cuando controlas todos los eslabones de la cadena, dejas de competir por precios y empiezas a fijarlos. Pero la verdadera genialidad del sistema no está en lo que se ve, sino en lo que se esconde. Un barco del tamaño de un edificio de 20 pisos cruzando el Pacífico. En su casco lleva pintada una bandera panameña. El capitán es filipino, la tripulación indonesia. Pero el barco pertenece, en papel, a una empresa registrada en Chipre que nadie ha visto funcionar jamás. Esa empresa, a su vez, es propiedad de otra en las Islas Marshall, y esa de otra en Suiza. Y así, capa sobre capa, hasta que rastrear al dueño real es como perseguir un fantasma a través de 15 espejos. No es un caso aislado. El 90% de la flota mercante mundial funciona así. Miles de barcos navegando bajo banderas de conveniencia. Panamá, Liberia, las Islas Marshall. Países que cobran una tarifa por prestar su nombre pero que nunca suben a inspeccionar, nunca preguntan qué llevas, nunca exigen que pagues impuestos reales. Es un sistema diseñado para una sola cosa, que nadie sepa realmente quién es el dueño, qué transporta, ni dónde termina el dinero. Puedes llamarlo como quieras, pero cuando un barco que mueve millones de dólares en mercancía paga menos impuestos que una peluquería de barrio, no estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de arquitectura deliberada para la impunidad. Esta estructura tiene una consecuencia brutal. Ningún país puede regularlo solo. Un barco panameño que transporta productos chinos a puertos estadounidenses operado por una empresa europea, ¿quién tiene jurisdicción? La respuesta es todos y nadie. Y en ese limbo legal, el oligopolio encontró su paraíso. Mientras cada nación protege su pequeña parcela de soberanía, las navieras operan en un territorio sin ley, más allá del alcance efectivo de cualquier regulador. En 2015 ocurrió algo que debió encender todas las alarmas. Las 3 navieras más grandes del mundo anunciaron una alianza llamada P3 Network. Iban a compartir barcos, rutas y capacidad. Era, en esencia, un cártel con corbata y PowerPoint. Las autoridades antimonopolio de China lo bloquearon, no por ética, sino porque el control quedaría fuera de sus manos. Pero la lección no se perdió.
Si lo llamas alianza estratégica en lugar de cártel y lo estructuras bien, puedes coordinar precios sin violar formalmente ninguna ley. Así nacieron las tres alianzas que hoy dominan el transporte marítimo. 2M Alliance, Ocean Alliance y The Alliance. Juntas controlan el 80% de las rutas transpacíficas y transatlánticas. El truco es simple pero efectivo. Comparten información sobre capacidad, coordinan cuántos barcos ponen en cada ruta y ajustan la oferta para mantener los precios donde ellos quieren. No es ilegal porque cada empresa sigue siendo independiente en papel. Pero cuando tres competidores se sientan cada mes a decidir cuántos barcos navegan, la competencia es teatro. La pandemia reveló el poder real del sistema. En marzo de 2020, cuando el mundo se detuvo, las navieras hicieron algo que ninguna industria competitiva haría. Retiraron barcos de circulación. Mientras la demanda caía, redujeron la oferta todavía más rápido. Y cuando la economía rebotó 6 meses después y todos necesitaban desesperadamente enviar productos, la capacidad simplemente no estaba disponible. Un contenedor que costaba $1,500 enviar de Asia a Estados Unidos llegó a $15,000. No fue el mercado ajustándose, fue control deliberado de la oferta para multiplicar ganancias. Entre 2020 y 2022, estas empresas generaron $150,000 millones en ganancias extraordinarias. Para ponerlo en perspectiva, ganaron más en 2 años que en toda la década anterior combinada. Maersk reportó en 2021 las ganancias más altas de su historia, casi $30,000 millones. MSC y CMA rompieron sus propios récords. Y mientras tanto, pequeñas empresas quebraban porque no podían pagar el flete y la inflación global se disparaba porque ese costo se trasladaba directamente al precio de todo lo que compras. La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, FMC, lanzó una investigación en 2022. Encontraron prácticas anticompetitivas, cobros injustificados y coordinación sospechosa. Pero aquí está el detalle que convierte esto en tragedia. La FMC no tiene poder real para sancionarlos. Puede multar, puede denunciar, puede escribir informes, pero no puede obligar a una empresa suiza con barcos panameños operando en aguas internacionales a cambiar sus prácticas. El regulador tiene dientes de papel. Pero hay una dimensión que va mucho más allá de los precios, y es la que realmente quita el sueño a los estrategas en Washington: la infraestructura crítica en manos de adversarios. COSCO, la cuarta naviera más grande del mundo, no es una empresa privada, es propiedad del Estado chino, y controla terminales portuarias en 61 puertos alrededor del mundo, incluyendo Pireo en Grecia, la puerta de entrada a Europa y participaciones en Long Beach, California. Cuando una empresa estatal de un adversario estratégico controla los puntos de entrada y salida de tu comercio, el riesgo es real. En 2019, COSCO fue sancionada por Estados Unidos por violar embargos internacionales transportando petróleo iraní en sus barcos. No fue un error administrativo. Fue una decisión estratégica de Beijing usando su naviera como brazo de política exterior. Y si lo hicieron con petróleo iraní, la pregunta obvia es, ¿qué más están moviendo? Estados Unidos importa el 40% de todo lo que consume y fabrica casi nada. Si mañana las 3 mayores navieras deciden duplicar sus precios, o si COSCO decide que ciertos productos estratégicos no llegan a puertos estadounidenses, la economía colapsa en semanas. No hace falta guerra cinética cuando puedes estrangular la economía enemiga con un Excel y 3 llamadas telefónicas. Analistas del Centro de Estudios Estratégicos, CSIS, por sus siglas en inglés, han advertido que China tiene la capacidad de colapsar la economía estadounidense sin disparar un solo misil, simplemente controlando el flujo de contenedores. Y luego está la opacidad física del sistema, algo que debería aterrar a cualquier responsable de seguridad nacional. Cada día entran 50,000 contenedores a puertos estadounidenses. Solo el 2% se inspecciona físicamente. El resto viaja con un manifiesto electrónico, un sello puesto en origen y una oración. En 2019, autoridades encontraron 20 toneladas de cocaína escondidas en un cargamento de bananas de Dole. El barco había cruzado el Atlántico. Había pasado controles y descargado en Filadelfia. Nadie sospechó nada hasta que un perro detectó el olor. Si el 98% de los contenedores no se revisa, si la propiedad real de los barcos está escondida en 15 capas corporativas, si empresas estatales de países adversarios controlan los puertos, la pregunta no es si el sistema es vulnerable. La pregunta es, ¿qué está pasando ahora mismo que no estamos viendo?
20 millones de cajas negras cruzan océanos cada año, y nadie sabe realmente qué hay dentro. El golpe del oligopolio naviero no se quedó en Wall Street ni en los balances corporativos. Viajó directo a tu cocina. Entre 2020 y 2023, el 40% de la inflación global vino de costos logísticos. Ese detergente que subió 30%, esos muebles que se duplicaron de precio, esa escasez de chips que paralizó la industria automotriz, todo tiene la misma raíz. Cuando el flete se multiplica por 10, ese costo no lo absorbe la naviera, lo pagas tú. Pequeñas y medianas empresas quebraron por miles. No podían competir pagando $15,000 por contenedor cuando antes pagaban 1,500. Las grandes corporaciones, con contratos a largo plazo y poder de negociación, aguantaron. Las pequeñas, las que generan el 80% del empleo en economías desarrolladas, simplemente desaparecieron. No hubo rescates, no hubo titulares, solo cierres silenciosos y familias buscando empleo. Y Estados Unidos se dio cuenta de algo humillante. No tenía flota mercante propia. El Jones Act de 1920 se suponía que protegería la marina mercante estadounidense, obligando a que el transporte entre puertos americanos se hiciera en barcos americanos. 100 años después, Estados Unidos tiene menos de 200 barcos mercantes de gran calado. Japón tiene 2,000. China tiene 5,000. La protección se convirtió en atrofia, y hoy el país más poderoso del mundo depende completamente de barcos extranjeros para sobrevivir. La investigación de la FMC en 2022 confirmó lo que todos sospechaban. Prácticas anticompetitivas, coordinación de precios, cobros arbitrarios. Pero cuando llegó el momento de actuar, el regulador se encontró con una pared de acero. No puede tocar a MSC porque es suiza. No puede obligar a Maersk porque es danesa. No puede sancionar efectivamente a CMA porque es francesa. Y Costco, siendo china y estatal, simplemente ignora cualquier requerimiento que no venga de Beijing. El único cártel verdaderamente global, el único que controla una infraestructura tan crítica que su colapso significaría el fin del comercio tal como lo conocemos, opera en un limbo legal perfecto. No son ilegales porque redefinieron las reglas. No son sancionables porque ningún país tiene jurisdicción real. Y no son prescindibles porque, literalmente, el mundo moderno no puede funcionar sin ellos. Construyeron la jaula perfecta. Todos estamos adentro, y ellos tienen la llave. A diferencia del crack del 29, esta crisis no terminó en reformas. No hubo Glass-Steagall naviero, no hubo audiencias tipo Pécora, no hubo seguro de depósitos para proteger a los más vulnerables. La razón es simple y aterradora. El sistema descubrió que necesita al oligopolio más de lo que teme sus abusos. Romper a Maersk o MSC significaría caos logístico global, y ningún político quiere ser responsable de desabastecer supermercados para defender la competencia. La lección del 29 era que la confianza es infraestructura, y que cuando se rompe, solo las reglas creíbles la reconstruyen. La lección de la mafia naviera es más oscura. Cuando te vuelves indispensable, las reglas dejan de aplicarte. El apalancamiento en 1929 convirtió una corrección en derrumbe. El control logístico en 2021 convirtió una pandemia en extorsión legalizada. Cambia el instrumento, no cambia la dinámica de poder. Y quedan las preguntas que la arquitectura del sistema hace inevitables. Cuando el 70% de los barcos navegan bajo banderas sin supervisión real, cuando la propiedad está escondida en estructuras imposibles de rastrear, cuando empresas estatales de adversarios controlan infraestructura crítica occidental, ¿qué más está pasando? No hay pruebas de un complot centralizado, pero hay un diseño que premia la opacidad, castiga la transparencia y recompensa a quien llega primero a la salida de emergencia. Costco controla puertos en 5 continentes. Fue sancionada por violar embargos. Analistas de seguridad del Consejo de Relaciones Exteriores CFR han advertido que la capacidad existe, aunque no haya prueba de uso activo. Si 20 millones de contenedores cruzan océanos cada año y solo el 2% se inspecciona, si rastrear al dueño real de un barco requiere atravesar 15 empresas fantasma, el riesgo no es paranoia. Es matemática simple. La mafia naviera no necesitó pistolas ni territorios. Le bastó con entender algo que las mafias tradicionales nunca lograron: volverse indispensable. Controlar no lo ilegal, sino lo esencial. No el mercado negro, sino el comercio mundial. No la periferia del sistema, sino su columna vertebral.
y descubrió que cuando eres el corazón del capitalismo global, nadie se atreve a operarte, por miedo a que el paciente muera en la mesa. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. Nos vemos en el próximo video.